Muy buenas. Comenzamos un nuevo bloque. Una vez que hemos visto la justificación del curso, pasamos a la parte práctica, pasamos a trabajar. Pero antes de meternos de lleno con un proyecto de emprendimiento, vamos a ver la clave fundamental. Y es que no podemos trabajar un proyecto de emprendimiento eficaz, donde verdaderamente lleguemos lejos, si lo hacemos de manera individual. Por tanto, apelamos al equipo y apelamos a la creación de equipos porque va a ser la forma, el formato más adecuado para llegar lo más lejos posible dentro de nuestro proyecto de emprendimiento. Por ello, pues entramos en una temática como son las dinámicas de equipo y tenemos fundamentalmente dos cuestiones. En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a ver en este vídeo? Vamos a ver la creación de equipos. Cómo crear equipos con dos características. Dado el interés que tenemos en el aula, que sean lo más equitativos posible, es decir, que sean equipos iguales o lo más parecidos posible entre sí. De tal manera que si creo en el aula 5 equipos, hay que intentar que sean lo más equitativos posible. Y a la vez, dentro del equipo, que sean lo más heterogéneos, es decir, tenemos que tener diferentes perfiles, como veremos ahora a continuación. Y en segundo lugar, una vez que hayamos creado los equipos, con estas circunstancias que hemos dicho anteriormente, empezaremos a rodarlos. Vamos a comenzar a hacer un rodaje con esos equipos. Y por rodaje entendemos la realización de dinámicas de team building. Es decir, dinámicas donde les va a permitir, de una manera totalmente práctica, entender la importancia del equipo. La importancia que tiene cada miembro dentro del equipo. La importancia de conocerse. La importancia de conocer las fases por las que debe trabajar un equipo y que le van a permitir resolver el reto. También la importancia de prototipar o la importancia de innovar, es decir, hablamos de dinámicas que te permiten conocer, saber de manera práctica cuáles son las virtudes de ese equipo y necesitan comprobarlo porque es así como realmente luego lo van a llevar a la práctica. Fijaos, nosotros podemos decir que es muy importante innovar. Nosotros podemos explicarlo con detalle. Pero después tienen que ponerse dentro del proyecto y tienen que innovar. Y hay una gran diferencia. Y es que aquí lo que pretendemos es aprender haciendo. Entonces, podemos llegar a entender que es fácil el concepto de innovación, pero lo verdaderamente importante será que puedas llevarlo a la práctica. De aquí que, por lo tanto, estamos ante un tema clave, como digo, dentro de un proyecto de emprendimiento. Sin esto, el proyecto pierde muchísimo. Entonces, lo primero que vamos a ver es la creación de equipos. Y para ello me gustaría hablar de los roles de Belbin. Belbin establece 3 tipos de perfiles dentro de un equipo. Y es que dentro del mismo considera que debería haber perfiles mentales, de acción y sociales. Básicamente, y de una manera un poco más cercana, tenemos aquel, obviamente, que es el que piensa, aquel que se encarga de la generación de ideas, de evaluar cuando corresponde. Luego tenemos también aquel que actúa, clave en un equipo. Si realmente, por mucho que pensemos o por mucho que hagamos, si después no se lleva a la práctica, veremos entonces que no se consigue nada. Aquí me gustaría destacar un aspecto muy importante, y es la importancia de la acción y en concreto de validar. Por muchas cosas que podamos hacer en el aula, si no salimos a validar fuera, al final el proyecto tampoco será de emprendimiento. Por tanto, será un aspecto que luego remarcaremos. Y también un perfil social, un perfil que sea capaz de conocer el entorno, conocer muy bien el entorno, investigar el entorno, coordinar a todos, ese papel en el que integra a los diferentes miembros del equipo y es capaz de expandir todos los resultados que obtengamos en el mismo hacia afuera, también es muy importante. Así que si os dais cuenta, básicamente son 3 perfiles, mentales, de acción y sociales. Lo que ocurre que luego Belbin, dentro de cada uno de ellos, hace una clasificación de hasta 3 diferentes. Dentro de los mentales, el cerebro, evaluador y especialista. Dentro de acción, impulsor, implementador y finalizador. Y dentro de sociales,
cohesionador, coordinador e investigador. Bien, yo creo que un equipo con 9 personas no es el más adecuado. Yo creo que un equipo con 5 o 6 personas suele ser un número muy importante, un número yo creo que adecuado para poder trabajar. Por lo tanto, recomiendo que hagamos equipos de 5 o 6 personas teniendo en cuenta estos aspectos, ¿vale? Que haya un par de ellos de carácter mental, otro par de ellos que lleven a la acción y uno de carácter social, ¿vale? Si buscáis en la red los roles de Belbin, vais a tener, bueno, pues un detalle de cada uno de ellos. Lo podéis ver precisamente en pantalla, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, en esta pequeña infografía que os muestro, pues tenemos los diferentes roles y lo que hace cada uno de ellos. Obviamente no son perfiles perfectos y en ese sentido, bueno, pues también tienen sus debilidades. Bien, pues aquí también, obviamente, se reconoce lo que sería la debilidad permitida, ¿vale? Bien. Pero a la hora de crear equipos, fijaos que este punto de vista a mí me parece muy interesante, pero también si acudimos, en este caso, a lo que es la Unión Europea, pues recoge el marco Entrecop. Este marco también diferencia 3 aspectos fundamentales en lo que es el trabajo de la competencia emprendedora. Y en ese sentido, quiero que os deis cuenta de que hay cierta afinidad. Fijaos, para trabajar la iniciativa y el emprendimiento tenemos ideas y oportunidades, es decir, primero hay que visionar dónde nos vamos a centralizar. En segundo lugar, habrá que habilitar recursos para poder trabajar esta idea, para poder trabajar el proyecto y, cómo no, pasar a la acción. Quiero mostraros precisamente este esquema, quiero mostraros esta infografía porque tiende a utilizarse cada vez más y también de una manera muy sencilla. Mediante 3 elementos vemos los ejes fundamentales a trabajar en emprendimiento, ¿vale? Y no solo eso, quiero que veáis que hay hasta cierta afinidad. Ideas y oportunidades, y hablaría en este caso del cerebro. Pasar a la acción, como hemos visto anteriormente, y recursos con esos perfiles sociales. O sea, hay cierto equilibrio entre, o cierta, mejor dicho, analogía entre los roles de Belbin y el marco Entrecop. En ese sentido, pues sin llegar a entrar en cada uno de ellos, sí que quiero que lo tengáis en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer entonces nosotros en el aula? Bueno, pues se trata de la creación de equipos, ¿vale? Aquí os muestro el esquema que yo he seguido para la creación de equipos este año en el aula, y es, basándome en estos roles, yo tengo que conocer cuál es el perfil de cada chico para ajustarnos a los roles de Belbin. Y eso es lo que he hecho, fijaros, eso es lo que yo he planteado. De esa forma he planteado perfiles. Aquí tengo, pues, sin llegar a decir a cada chico cómo es, si es más mental, más de acción o más social, sin llegar a decírselo, fundamentalmente porque no quiero tampoco encasillarles, pero a ellos sí les he comentado que me he basado en los roles de Belbin precisamente para decir que hay chicos que tienen un perfil más mental, otros que tienen un perfil más de acción y otros que tienen un perfil más social, ¿vale? Este era mi esquema inicial. Bien, a partir de ahí he sido yo el que he hecho esta clasificación. ¿Y por qué os comento esto? Pues porque voy a crear 2 grupos de 6. Bueno, mejor dicho, yo tenía este año 13 alumnos y voy a crear un grupo de 6 y un grupo de 7. Entonces, tras haberlos clasificado, son ellos los que deciden con quién quieren ir. Pero claro, si María José y Brenda tienen el mismo perfil, no pueden ir entre ellas. Una de ellas 2, María José, tendrá que elegir a una de estas 2. A la vez tendrán que elegir a uno de estos 2, también a uno de estos 2, y así sucesivamente. De tal manera que, si os dais cuenta, lo que voy buscando es que cada equipo tenga un perfil de cada color. El color amarillo recoge a 2 alumnos que son muy similares en la habilidad que yo estoy comentando. El naranja igual, verde claro igual, verde oscuro igual, rosa claro igual y rosa oscuro igual. Es decir, como tal son perfiles muy parecidos.
Lo que voy buscando es que cada equipo tenga uno de cada color, como realmente se ha hecho así. Por un lado tenemos el equipo número 1, que veis tiene uno de cada color, y también el equipo número 2, que tiene uno de cada color. Bien, este sería el procedimiento, de tal manera que así les dejamos elegir a ellos, pero con las condiciones o con las limitaciones que nosotros les hemos impuesto. Claro, ahora os preguntaréis, ya Pablo, pero ¿y cómo conseguimos clasificar a los chicos de acuerdo con estas, con estas características y de acuerdo con estos roles? Bueno, pues aquí la clave fundamental será realizar dinámicas, unas dinámicas previas, donde nosotros podamos saber si es más de tipo mental, si es más de pasar a la acción o si es más un perfil de corte social. Para ello, va a depender del momento del curso en el que os encontréis, porque si pretendemos trabajar esto cuando el curso ya está avanzado, conocemos a los chicos. Entonces, os resultará más fácil hacer esto. Pero si no, lo que os propongo es realizar algunas dinámicas donde podamos comprobarlo. En mi caso, como lo hago a principio de curso, lo que hago fundamentalmente es entregar determinadas temáticas para que hagan una exposición y se preparen una exposición. Y junto con esa exposición, posteriormente hay un mini debate. También hemos hecho debate. Hemos hecho un debate. Este año en concreto ha ido en torno a lo que es la vacunación COVID. Oye, ¿nos vacunamos o no nos vacunamos? Porque hay opiniones para todos los gustos, de tal manera que obligo a defender posiciones. Y en ese sentido, bueno, ha resultado un debate súper interesante. Con estas presentaciones, con estas exposiciones, con estos debates, puedes observar cómo, bueno, algunos participan más, otros menos, cómo algunos son capaces de estudiar y de memorizar determinados aspectos, cómo algunos permiten o hacen que haya equipo, ¿vale? Y es así como obtienes información en la que basarte para hacer estos equipos. Sobre este tema se podría profundizar muchísimo más, pero bueno, teniendo en cuenta que se trata de crear equipos para empezar a trabajar, lo dejo aquí. Y si hubiera algún tipo de duda o queréis algún tipo de ampliación, os puedo comentar más dinámicas con el fin de que, bueno, pues podamos obtener más información más objetiva para la creación de equipos. Bien, pues me despido de este vídeo. Os recuerdo, que lo que hemos hecho fundamentalmente es eso, hablar de creación de equipos con este criterio, y espero que podamos verlo con claridad de cara, bueno, a la formación de equipos. Si os parece, voy a intentar hacerlo en el propio curso, de tal manera que, bueno, allí voy a someteros a algún tipo de prueba para identificar si somos más mentales, más de acción o más sociales, y a partir de ahí, como sois 11 las personas que estáis haciendo el curso, haremos 2 equipos, uno de 6 y uno de 5. En ese sentido, bueno, pues veréis cómo haremos, claro, de una manera muy rápida, porque tenemos un poco tiempo, pero de una manera muy rápida lo que vamos a hacer es una simulación de esta creación de equipos. Lo haremos en el día de la presentación de la formación, de tal manera que a partir de ahí podamos empezar a trabajar. Pues nada, muchísimas gracias. Hemos creado el equipo, pero ahora toca rodar con ese equipo. Y esto es lo que vamos a ver en los vídeos posteriores. Veremos las dinámicas de Team Building.